Muy bienvenidos, es un placer tenerles aquí de nuevo. Hoy tenemos una conferencia de excepción, digamos, fuera de nuestro guión regular de los miércoles y los sábados. Vamos a escuchar a Beatriz Sánchez Torija, conservadora de fotografía en este museo, responsable también de la exposición que pueden visitar en la sala 60 y cuyo título es el Prado multiplicado y que se refiere a la memoria compartida de este museo a través de la fotografía. Es un gusto tener a Beatriz Sánchez Torija, que se está ocupando de una colección en permanente crecimiento y de una importancia igualmente creciente, quiero decir, no solo en números, sino también por su relevancia en las colecciones, en el patrimonio aquí custodiado. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Gracias también, por supuesto, al Centro de Estudios por incluir esta conferencia dentro de su programa. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Yo hoy les voy a hablar sobre una exposición que, como bien ha dicho Javier, está en la sala 60, pero antes de empezar de lleno con esa exposición me gustaría hacer alguna breve mención para que entiendan mejor por qué esa exposición tiene el tema que trata y por qué le dimos el título que previamente ha mencionado Javier, El Prado multiplicado, la fotografía como memoria compartida. En un año tal como 1899 tuvo lugar el tercer centenario del nacimiento de Velázquez. Esta efeméride se conmemoró en Madrid con distintos festejos, dos de ellos directamente relacionados con el Museo del Prado, como no podía ser de otra manera, puesto que hacían referencia a uno de sus más ilustres pintores. El primero de estos, digamos, de estos actos fue una misa solemne en honor al pintor. El segundo fue la inauguración de la Sala Velázquez, que es esa que actualmente ven ustedes en pantalla, y el tercero fue la inauguración también de la escultura de Aniceto Marinas, que hace referencia a la figura del propio Velázquez y que se colocó en la entrada al edificio Villanueva, que da directamente al Salón del Prado y que hoy en día todos nosotros conocemos como la entrada de Velázquez. Bien, centrándonos en la imagen que tienen en pantalla, que está sacada de la ilustración española y americana, pero que en realidad está reproduciendo un dibujo de Juan Comba, que se conserva en la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que retrata perfectamente esa solemne inauguración de la Sala Velázquez que tuvo lugar el 6 de junio de 1899. Vemos a la reina María Cristina, vemos a una serie de autoridades y vemos algunas de las principales pinturas de Velázquez que conserva este museo. Pero junto a esas pinturas, en ese momento en la sala se expuso algo más. Junto a las pinturas de Velázquez se instalaron un conjunto de fotografías que ayudaban a entender mucho mejor esa idea que quería transmitirse de exponer una de las principales salas del museo, situada en el corazón, porque no es otra que la sala basilical, la que hasta ese momento se llamaba la Sala de la Reina Isabel, y con esa nueva instalación museográfica dedicada a Velázquez, junto a las pinturas del propio Velázquez, insisto, pertenecientes a la colección del Prado, se mostraron una serie de fotografías que reproducían obras de Velázquez, pero que esas obras no estaban en el Prado, sino que pertenecían a otras instituciones, museos europeos o colecciones españolas. Además de ese documento gráfico que previamente les he mostrado,
También conservamos otros documentos textuales, fuentes, como el catálogo ilustrado de la Sala de Velázquez o como el discurso que dio el propio Aureliano de Beruete, un personaje que tuvo una especial relevancia en esta nueva inauguración de la Sala Velázquez. Bien, pues si hojeamos ambos folletos, vemos que en ambos se hace mención a que en esa sala se instalaron fotografías y se han expuesto reproducciones fotográficas. Teniendo en cuenta este preliminar, rastreamos en los documentos que se conservan en el archivo del propio museo y entre esos documentos apareció este, que es un mero listado, un listado manuscrito por alguien que formaba parte de la institución en ese momento, y que es un listado de fotografías que se hace porque se van a pedir fotografías a distintas casas fotográficas o distintas casas editoriales, concretamente Braun, Hanstelf o firmas españolas como Moreno o Lauren. Si se fijan, no sé si se aprecia exactamente, pero bueno, la mayor parte de las fotografías se solicitaron a la casa Braun, una de las más insignes casas fotográficas a nivel europeo. Esta casa operaba en museos como el Louvre, el Museo del Hermitage, la National Gallery o el Museo de Dresde. En todas ellas se podían adquirir reproducciones de la obra de Braun, pero, insisto, no fue solo Braun, sino que también se pidieron fotografías a otros fotógrafos. Y lo que también hicimos fue cotejar ese documento de archivo con las fotografías que se conservaban en la propia colección. Y aquí ven ustedes algunas de ellas. Son muchas más, pero únicamente para que vean ejemplificando a todos esos autores previamente mencionados. Quizá la que más llama la atención es la situada en el centro, que reproduce la obra del cardenal Inocencio X, conservada en la Galería Doria Pamphili actualmente, y que es una reproducción realizada al carbón por la casa Braun. He mencionado antes que Aureliano de Beruete fue el encargado de dar el discurso en esa inauguración de la Sala Velázquez, pero es que Beruete además había publicado en el año 1898 un libro dedicado a Velázquez, que tuvo mucho que ver en esa nueva organización de la sala, que bueno, ha sido muy bien estudiada por Javier Portús y por otros investigadores. Y en esa nueva organización de la sala, que era además muy novedosa, que seguía esos nuevos criterios europeos y que de esa manera incluyó también la fotografía en esta época tan temprana, primó un orden cronológico, un orden en el que la didáctica para el espectador tenía un peso considerable, y en el que además esa forma de exponer la colección era bastante diferente a lo que se había realizado en las otras salas del museo, que seguía unos criterios un poco más decorativos, como era del gusto de los anteriores directores, concretamente entre otros los Madrazo. Bien, pues teniendo en cuenta este detalle, que en 1899 fue el primer momento en el que la fotografía se expuso en las salas del museo, y era una fotografía que hacía referencia a la reproducción de la obra artística, consideramos que ese debía ser el tema a tratar en esta primera exposición con fondos propios que se hace dentro del museo. Además, es que este tema fotográfico, desde el punto de vista cuantitativo, es el apartado más extenso que configura la colección fotográfica del propio museo. Por lo tanto, debíamos tratarlo, y eso es lo que hemos hecho en esta muestra, que titulamos El Prado multiplicado, la fotografía como memoria compartida. ¿Por qué el Prado multiplicado? Precisamente por hacer referencia a esa condición de obra múltiple
que está ligada, es inherente a la propia fotografía. Y la fotografía es memoria. Y si hablamos de una memoria compartida es porque la fotografía de la reproducción de obra de arte y de obra de arte del Prado al final representa un patrimonio común, un patrimonio público, un patrimonio que nos pertenece a todos. Por lo tanto, hace que esas fotografías del Prado que cada uno tenemos en nuestra casa genera esa memoria compartida. La exposición, como les decía, tiene fondos propios, se ha hecho desde el departamento, la colección de dibujos, estampas y fotografías y ha sido coordinada por Elena Bernardo desde el apartado de la colección permanente. Y se inicia, si ustedes tienen la oportunidad de ir a la sala, se inicia precisamente con una de esas fotografías que formaron parte de ese conjunto de las fotos que estuvieron expuestas en el año 1899. Esta que ven ustedes en pantalla es la única fotografía que representa una obra que no está en la colección del Prado. Pero, sin embargo, la elegida fue este retrato de la infanta Margarita, que si bien se conserva en Viena, representa a la infanta Margarita, un personaje que, como todos ustedes saben, está muy ligado a las colecciones del Prado como la protagonista de la obra de las Meninas. Por lo tanto, entre todas las obras que podíamos seleccionar, la elegida fue esta. Abre la exposición y después hay una serie de fotografías que nos hablan de cómo estaban las obras, las pinturas, las esculturas, cómo estaban situadas en las salas. Nos habla de esos cambios en la museografía, nos habla también de todos los cambios acaecidos en la arquitectura del propio museo y estas fotografías, algunas a lo mejor son conocidas por todos ustedes porque quizá es una de las partes de la colección que han tenido mayor difusión, no solo por una exposición que supuso el inicio de la colección de fotografía histórica en el museo y que tuvo lugar en el año 2004, que fue el grafoscopio, en el que en torno a un artilugio muy singular de la Casa Lauren, que contenía en su interior un panorama fotográfico que representaba el aspecto de la Galería Central en el año 82, se reunieron en torno a este grafoscopio una serie de fotografías de las salas. Además, estas fotografías se han mostrado en exposiciones como el Bicentenario o se han mostrado también en exposiciones como la que hay ahora permanente en las salas 200, creo que es sobre la historia del museo. Pero en este caso tenían que estar estas fotografías que nos hablan de cómo estaba situada esas obras dentro de las salas del museo. Y volvemos nuevamente a esa sala basilical, lo que actualmente llamamos la sala 12, y la vemos en los años 90, algunos años antes de que el nombre de esta sala cambiase de llamarse de la Reina Isabel y pasase a denominarse de la Sala Velázquez. Además de todas esas pinturas que ustedes ven en la sala y que hacen referencia a maestros de distintas escuelas, todo obras maestras, quizá llaman la atención esas pinturas que hay en la parte superior y que fueron realizadas por Arturo Mélida Alinari, un artista también muy interesante en su trayectoria y que realizó toda esta decoración alegórica de los grandes maestros. De hecho, ustedes pueden ver en esa filactelia el nombre, por ejemplo, de Murillo o de Tiziano. Vemos el aspecto entre el año 93, que fueron las pinturas, y el año 1899, en el que la sala se cambió a ser la de Velázquez y esas pinturas se ocultaron, como vemos aquí, en este caso ya en una postal. Si se fijan un poquito, las pinturas se intuyen, pero ya están tapadas. Y ese es en un momento en el que la sala ya tiene esa nueva museografía con la que hemos empezado esta conferencia. Pero seguimos por otros espacios capitales dentro del museo, como la Galería Central. Esta fotografía la teníamos catalogada
en torno al año 72, 1872. ¿Por qué? Porque apareció en el catálogo de Lauren. Lauren, como veremos posteriormente, tiene una serie de catálogos y rastreando cuáles son las fotografías y cotejándolas con las imágenes podemos ayudarnos a fechar algunas de ellas. Vemos cómo se abigarraban, por ejemplo, los cuadros en la galería, a su derecha, cuadros mayoritariamente de Murillo. Pero sabíamos que era anterior al 72 porque aparecía en el catálogo, pero observando bien y ampliando digitalmente la imagen, vemos que al fondo de la galería se aprecian, por ejemplo, las vitrinas que contenían las piezas del Tesoro del Delfín y que se colocaron ahí en el año 67. Por lo tanto, ya tenemos esa horquilla cronológica para fechar la fotografía. Y si seguimos con otras imágenes de la galería, indudablemente teníamos que incluir esta, que es una de las más conocidas dentro de la exposición, por varios motivos, por representar la galería central, por representar a los copistas, copiando en este caso las obras de Murillo, y además también es una imagen estereoscópica. Y otra de las premisas que desde el departamento nos planteamos es que la fotografía necesitaba mostrar su propia materialidad. Por eso dentro de la exposición hay obras a pared y obras en las vitrinas, en las que se pueden ver los tamaños, se pueden ver los segundos soportes o se puede ver el carácter estereoscópico, por ejemplo, de esta imagen en papel, pero que tiene una curvatura que recuerda a la de una teja, que precisamente se comercializaba así para dar ayudar a tener esa visión tridimensional, que era lo que al final buscaba la fotografía. Si seguimos con las salas, nos alejamos un poco de las salas más representativas del museo y hablamos de salas monográficas y seguimos hablando de Murillo, porque al final, si bien Velázquez era un autor fundamental en la obra, en la colección del museo, indudablemente Murillo le seguía de cerca, con una gran fortuna crítica a lo largo del siglo XIX. Esta sala se configura en la primera década del siglo XX y sabemos concretamente que en el año 1902 algunas pinturas que estaban en la Real Academia de San Fernando vienen aquí, como por ejemplo los medios puntos, y entonces eso también nos ayuda a fechar una fotografía como esta. Pero esta fotografía no está en la sala exactamente por eso. No sé si a este tamaño aciertan ustedes a ver otros detalles como el radiador, detalles como el mobiliario o detalles como este asiento corrido, que aquí vemos en detalle. Vemos que hay como una especie de bolsa y si se fijan hay unas piernas con una imagen casi fantasmal. Son esos famosos fantasmas que vienen de la fotografía en el siglo XIX y que en el siglo XX, como es esta fotografía, todavía seguían existiendo en lugares en los que la luz no era demasiado grande, ¿no? Bien, pues alguien debió estar ahí, momentáneamente se levantó, pero su impronta quedó. Y al cotejar esta sala con otra de la misma serie que hace referencia también a la sala de Murillo, que está donde actualmente está la rotonda donde se expone la pintura de la familia de Carlos IV, vemos otra serie de detalles que nos ayudan a comprender quién podía ser ese fantasma que estuvo momentáneamente sentado y se levantó. Esto, por supuesto, es una hipótesis, pero fíjense en detalles como un caballete, detalles como un maletín encima de un maletín de pinturas, encima de una silla, así que lo que nos hace pensar que probablemente se tratase nuevamente de un copista. Si hablamos de pintura, indudablemente tenemos que hablar de escultura, porque enseguida el Real Museo de Pintura se convirtió también en Real Museo de Pintura y Escultura. Y vemos aquí esa sala dedicada especialmente a la escultura nuevamente en una época muy temprana, en torno a los años 60, y en formato estereoscópico. Pero también a pared vemos esta otra obra de Moreno,
que bueno, pues tuvimos una serie de problemillas para fechar y recurrimos precisamente a una de las personas que más ha estudiado a la Casa Moreno, que es Isabel Argerich, y desde aquí le doy las gracias porque nos ayudó a acotar un poco las fechas que también barajábamos para esta fotografía, en la que vemos que los Leoni, que justo ahora han tenido una reubicación dentro de las salas del museo, se mostraban junto a las obras de la escultura clásica. Hablamos de formatos, distintos formatos de la obra de arte, formato muy pequeñito, la carte de visite. Todos conocemos la carte de visite quizá o la relacionamos con los retratos, pero también había carte de visite que reproducían la obra de arte. Y nuevamente les hablo de materialidad y les hablo de la importancia de los reversos. Reversos que todos los que nos dedicamos a la catalogación le damos tanta importancia y que también algunos estudiosos de la fotografía, como Juan Miguel Sánchez Vigil, le ha dedicado su atención a esos sellos, a esas inscripciones, a todas esas decoraciones que a medida que avanza el tiempo, poco a poco van haciéndose cada vez más historiadas. Bien, fotografías de Heraclio Gautier y fotografías de Lauren. Me van a oír repetir a lo largo de toda la conferencia el nombre de Lauren, pero no de una manera casual, porque es que Lauren desde el comienzo de la fotografía en el museo ha estado directamente ligado a esta institución. En este caso, además, hemos mostrado una fotografía de la colección, una fotografía que reproduce una obra de Murillo y otra con la rendición de Bailén, que reproduce una obra más contemporánea, porque también la fotografía reproducía no solo las grandes obras maestras de épocas anteriores, sino también la pintura contemporánea con los correspondientes inscripciones y todas las demás anotaciones que nos dan tanta información cuando a veces poca información tenemos sobre el artefacto fotográfico. Nuevamente una mención a la estereoscopía y un juego que hemos querido hacer hablando también de los soportes. La fotografía está en un departamento en el que se conserva la obra sobre papel, pero tenemos mucha fotografía cuyo soporte no es exactamente el papel, como por ejemplo esta fotografía estereoscópica sobre vidrio que pueden ustedes ver en la sala en una vitrina retroiluminada. Se establece un juego entre estas dos estereoscópicas que reproducen no exactamente la misma obra de Tiziano, pero una obra muy similar y en un lugar muy similar también del museo, precisamente con esa barandilla que nos ayuda a los distintos planos y nos ayuda a esa sensación de profundidad que buscaba la estereoscopía. Y cambiando un poco de tercio y entrando ya más de lleno en lo que es el foco fundamental de la exposición, que es la reproducción de la obra de arte, consideramos que había que coger una obra capital dentro de la colección del museo, que estuviese muchas veces reproducida, y la elegida fue una obra de Velázquez, la obra de La rendición de Breda o Las lanzas. A esta obra le hemos dedicado toda una pared a una reproducción fotográfica tratada desde distintos puntos de vista, pero que todos son reproducciones fotográficas de la misma obra y que a priori uno puede pensar, pues entonces es una cuestión que se repite. Yo les aseguro que no. Estas cuatro que forman un grupo son fotografías que reproducen la obra en su totalidad. Sin embargo, cada una de ellas nos habla de una técnica, nos habla de un autor, nos habla de una época, de una realidad diferente, por no hablar de tamaño, de calidad, de tonalidades. Todas ellas respondían a la misma función, que era esa función de difundir la obra más allá de las paredes del propio museo. Pero en este caso ya no estamos hablando probablemente del formato pequeño, de carte de visite, sino es una obra que se vendía para los coleccionistas, esos que gustaban de atesorar todas esas obras maestras de los diferentes museos. Entrando un poquito más detenidamente en cada una de ellas, vemos esta que es de Lauren nuevamente, pero de una época muy temprana y que pertenece a una serie.
además de toda la información que antes he dicho, por ejemplo, que podíamos encontrar en los reversos, también hemos de estar muy pendientes de toda esa información que puede ser impresa o manuscrita, que está contemplada en los segundos soportes. En este caso, por ejemplo, la información sobre la propia serie. Esta obra pertenecía a la serie Museos de España. No solo dentro de esta obra estaba el Prado, había otros museos, como podía ser la Academia de San Fernando o como podía ser el que en ese momento todavía era el Museo de la Trinidad. Pero fíjense porque, por ejemplo, hay detalles que aquí el propio fotógrafo menciona, como que esta obra fue fotografiada directamente del natural. No era fácil fotografiar la obra de arte y las primeras reproducciones fotográficas de la obra de arte no reproducían la obra directamente del natural, sino que hacían fotografías de estampas, como por ejemplo en el libro de Stirling, ¿no? De Stirling Maxwell. Pues bien, Lawrence se sentía muy orgulloso de en una época tan temprana hacer esta reproducción directamente del natural, tener ese privilegio de fotografiar una obra del Prado y como tal lo reseñaba en su fotografía. O esta obra de Lacoste, el seguidor de Laurens, en el que vemos ya el cambio del marco, vemos el cambio de la placa con el número de identificativo del catálogo y podemos fijarnos en otra serie de cuestiones que yo les pido, por favor, cuando vayan a la sala que se fijen concretamente en esta obra, porque parece tener relieve. Es una reproducción verdaderamente buena. Y otras casas, como la mencionada anteriormente, europea, en este caso de Múnich, y que bueno, pues también pidieron ese permiso, todos esos permisos se conservan en el archivo del museo, ese permiso para poder fotografiar las obras de arte y entonces pues en una época también finales del 19 ese permiso es concedido. Aunque parezca mentira, esta fotografía es una fototipia. Esta imagen es una fototipia. Entre todos los compañeros del departamento estuvimos intentando definir la técnica porque es verdaderamente magistral. Claro, viene de un lugar como Alemania, donde estas técnicas alcanzaron una alta excelencia. O esta otra reproducción de la misma obra, pero de un fotógrafo como Compagni, al que normalmente no asociamos con la reproducción de obra de arte, sino que asociamos, por ejemplo, con el retrato, pero que también en la colección tenemos fotografías de estas características. Y los detalles. Esta está en la parte central de la pared, representa un detalle pequeño, pero tiene un tamaño grande. Y además reproduce a ese personaje que está en la obra de Velázquez y que mira, interpela directamente al espectador, que por otro lado también es una cosa bastante habitual en la fotografía, ¿no? Pues esta fotografía es doblemente importante, no solo como reproducción de obra de arte, sino porque además perteneció a una gran hispanista, Enriqueta Harris, que estudió a Velázquez, entre tantas otras cosas, que tenía un gran archivo fotográfico y que de una manera muy generosa lo donó al Museo del Prado. Ella era una gran amante de la fotografía, que además trabajaba en el Instituto Warburg, que, como saben, también tiene ese análisis tan característico de las imágenes y ese interés por la fotografía. Por lo tanto, esta fotografía de este tamaño no se comercializaba, no era la que pedía el coleccionista, era la que pedía el investigador, el historiador, el que quería analizar la obra a través de la fotografía como herramienta. Un uso didáctico también se daba a la fotografía y en este caso hemos puesto una reproducción de Anderson. Al igual que Moreno se centraba en los detalles, Anderson, esta casa fotográfica italiana, reproducía la obra en su totalidad, pero también reproducía algunos detalles, como la parte fundamental del cuadro de las lanzas. Les he puesto en detalle digamos, un recorte de lo que sería ese catálogo de Anderson, que es de 1906, en el que vemos que
el visitante o el comprador podía adquirir la fotografía de la obra al completo y luego una serie de detalles que creo que había hasta 4 o 5. Esta era la forma en la que se publicitaba la fotografía en los catálogos. Y si la fotografía, por un lado, bebe de una técnica anterior que ya permitía esa obra multiplicada, como era el grabado, que tenía como resultado la estampa. Después viene la fotografía, que supone una técnica cada vez más democrática y cada vez más popular. Pues cuando la fotografía ya está bien asentada, técnicamente y por supuesto con esa consideración artística, es cuando hacen su llegada los procedimientos fotomecánicos, que son procedimientos que vienen del mundo de la imprenta, del mundo editorial, y que dentro de todos estos procedimientos, pues si hablamos de la reproducción de la obra artística o si hablamos de esos souvenirs que quizá los visitantes compraban en su visita al museo, indudablemente tenemos que hablar de la tarjeta postal. Aquí hemos mostrado 3 tipologías de tarjeta postal, más que tipología, 3 tipos, desde el punto de vista de la tonalidad. La última es una reproducción fotomecánica, una tarjeta postal ya con color, pero vemos las tonalidades, una más tirando hacia los grises o azulados y otra más hacia las sepias, ¿no? José Lacoste, Hauser y Menet, nuevamente son casas editoriales que además han sido muy estudiadas por gente que se ha dedicado especialmente al estudio de la tarjeta postal, como puede ser Martín Carrasco, y que tiene varios estudios en relación a estas temáticas. Seguimos con el mundo de la tarjeta postal porque es un elemento que tiene una raíz fotográfica, a pesar de que no sea propiamente fotografía, pero que tiene una doble consideración, porque tiene también una dimensión comunicativa que se une directamente a lo que representa la parte gráfica de la tarjeta postal, ¿no? En estos 2 ejemplos de Hauser y Menet, pues vemos cómo junto a la imagen se escribe. ¿Por qué se escribe? Quizá nosotros tenemos en la cabeza esas postales que la imagen ocupa todo el anverso y en el reverso es donde escribimos o escribíamos, ¿no? Bien, pues es que eso sucede a partir de 1905. Hasta 1905, por el reverso únicamente se escribía la dirección y se ponía el sello, como ven aquí, muy en chiquitito, o aquí. Y en la parte del anverso, junto con la información gráfica, aparecía esa información textual. Sobre en qué consiste toda esta información también son unos estudios que ahora mismo están en boga, están relacionados también con todos los temas de efémera, porque al final este tipo de cuestiones que pasaban un poco desapercibidas desde el mundo de la investigación, ahora se está poniendo el foco sobre ellas porque nos dan mucha información. Y, por ejemplo, equipos de investigación como el del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha está focalizando esta investigación en temas como la tarjeta postal. Hablamos de coleccionismo. Si se fijan, pueden ver o entrever que en ese texto aparece escrito «¿Tienes esta postal? Dime qué postal te falta y yo te la envío». Si había coleccionismo de carte de visite o de otro tipo de fotografía, indudablemente mucho más de tarjeta postal. Pero había otras fotografías que los mensajes estaban directamente relacionados con el objeto representado en la imagen. Vemos en la postal de la izquierda, en la que hay una pregunta que se dice «¿Dónde está el cuervo? No lo veo, no veo dónde está el cuervo» en esta obra de San Antonio y San Pablo de Velázquez, o la que es mi favorita, en esa postal que reproduce la obra de Tiziano, de la ofrenda a Venus, que se la envía un enamorado a su enamorada
y que hace referencia a ese amor que sienten entre ellos y que ejemplifica de alguna forma la temática de la obra. No les desvelo lo que está escrito, les invito a que sean ustedes los que indaguen en la sala. La tarjeta postal también incluye el color desde una época muy temprana, desde principios de siglo, fototipia en color o fototipia iluminada. Al igual que se iluminaban las fotografías con aguada, pues los procedimientos fotomecánicos se iluminaban a la acuarela generalmente. O otro tipo de postales que son postales fotográficas, es decir, no es una reproducción fotomecánica, es una fotografía que se hacía postal, porque esos papeles fotográficos se comercializaba con esa información para ser posiblemente una tarjeta postal en el reverso, como estas dos de Ruiz Bernacchi, también un continuador de la Casa Lauren en su última etapa, y José Lacoste. Y por último, algo que probablemente todos ustedes tengan en algún cajón de casa, que son esas colecciones de postales que hasta hace bien poco se podían adquirir perfectamente en las tiendas de cualquier museo. Quizá no la primera, que es anterior, pero sí la segunda, la de la colección OFO, que es un conjunto que podía ser o un bloc o metidas como en una especie de carpeta. Y volviendo nuevamente a la fotografía, si se fijan, hemos hablado de escultura, pero de una manera bastante más reducida. Si lo ponemos en relación con el espacio de tiempo que le hemos dedicado a la pintura. Indudablemente, la colección de pintura del Museo del Prado es verdaderamente magnífica, pero no es la única. También hay colecciones magníficas de escultura, de artes decorativas, de papel, y la fotografía desde la segunda mitad del siglo XIX es muy consciente de estas otras colecciones que también representa como parte de sus repertorios fotográficos. Para representar la escultura, pues nos parecía interesante este grupo de San Ildefonso, Orestes y Pílades, Castor y Pólux. Como saben, a lo largo de la historia ha recibido distintos nombres, pero más allá de la importancia de la escultura, yo les pediría que hicieran ese ejercicio de fijarse en la fotografía, porque además esta fotografía, que es de Lauren, como el resto del archivo de Lauren y de las personas que después lo compraron y siguieron ampliándolo, tenemos la suerte de que se conserva en el Instituto de Patrimonio. Entonces se puede hacer ese cotejo de la placa original, como les estoy yo mostrando, con el positivo que exista, el positivo de época que exista en las distintas colecciones. Entonces este es especialmente elocuente porque, si se fijan, lo que corresponde a la placa de vidrio es bastante más pequeño que la parte oscura, para que nos entendamos, de la fotografía. Y si se fijan, la tonalidad oscura también varía. Pero el propio Lauren sí que pone esa reseña de placa o esa tira identificativa que ocupa la totalidad de la fotografía en el positivo, no así en el negativo. Y hablando de otras colecciones, hemos de hacer mención al Tesoro del Delfín. Colecciones de artes decorativas tan ligadas también generalmente a la escultura. Y nuevamente volvemos a los archivos del museo y allí nos encontramos esta petición que se hizo al museo, y lo que se muestra en realidad es la respuesta que da el museo concediendo el permiso a Mr. Robinson para fotografiar la colección de tazas y vasos de cristal del Real Museo. Esa colección no era otra que las alhajas o el Tesoro del Delfín. Pero lo interesante es que dice que se le va a encargar a un fotografista de su confianza. El señor Robinson hace la petición y va a hacer esta encomienda a un fotografista de su confianza, fechado en noviembre de 1863. Bien, pues esta es una de las fotografías realizadas por ese fotografista de confianza o
mejor dicho, queremos pensar que era una fotografista de confianza y que la persona que realizó estas fotografías fue Jane Clifford, esposa de Charles Clifford, que había estado trabajando mano a mano con él durante el tiempo que este gran fotógrafo conocido estuvo trabajando aquí en Madrid, pero que ya había fallecido en el momento en el que se llevó a cabo este encargo. Este tema que ha sido estudiado desde Lee Fontanella, Mario Fernández Álvarez, Rachel Bullock, bueno, pues nos parecía pertinente que esta fotógrafa, que es la fotógrafa más antigua representada, una de las pioneras representadas en la colección del Prado, indudablemente tenía que estar presente, pero además está presente con esta obra, que si se fijan en los reflejos, aquí vemos lo que nos parece intuir que es un edificio. Es un edificio que hoy en día no reconocemos, pero que se corresponde con la parte trasera del Museo del Prado, antes de que el museo hubiese tenido esas ampliaciones arquitectónicas que impiden ver cómo era la parte trasera que se correspondería con directamente la pared de la galería principal o la galería central. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque nos habla de otra cosa que tenemos documentada desde el punto de vista del archivo, y es que las piezas se sacaban al exterior porque dentro no había una buena calidad de luz, no había suficiente luz. Entonces hay veces que se sacaban a los patios, incluso las pinturas grandes, y eso se ve perfectamente en los negativos conservados en el Instituto de Patrimonio. Seguimos nuevamente en el archivo y aquí me van a permitir también dar las gracias a las compañeras del archivo porque este documento, que para los que nos dedicamos a la fotografía es oro, ha aparecido muy recientemente y he tenido noticia de él gracias concretamente a Yolanda, Reyes y Ana, y nos habla de cómo Lauren hace una petición al Museo de la Trinidad en el año 64 para fotografiar las obras que allí se conservan. Pero si bien esa petición es interesante, es todavía más interesante el listado de obras que dice que fotografía en una fecha muy concreta que nosotros más o menos teníamos localizada, pero que ahora ya podemos certificar con una fuente documental. Obras como esta, una obra de Juan Guas, un dibujo de un proyecto que no llegó a realizarse, tal cual está representado ahí, que es una de las grandes obras maestras de la colección de dibujos de este museo, que actualmente está aquí, pero que en el momento en el que fue fotografiada por Lauren todavía formaba parte de las colecciones del Museo de la Trinidad. Por lo tanto, también hablar de esa característica que hay algunas obras que fueron fotografiadas antes de que llegasen al propio museo. Obras de la Trinidad, obras que estaban en la Real Academia de San Fernando, u obras que pertenecían a artistas contemporáneos, a pintores, a escultores que formaban parte del panorama contemporáneo del siglo XIX, que participaban en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, como podía ser Isidoro Lozano, que en el año de 1864 presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes su obra Isabel la Católica presidiendo la educación de sus hijos, con la que consiguió el segundo premio. Disculpen un segundito. Indudablemente toda esta información es interesante, pero teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, hemos querido mostrar en la exposición esta reproducción fotográfica de esa obra realizada por Martínez Sánchez y que además no solo es interesante porque Martínez Sánchez, que también ha sido muy estudiado por Marta López Berisso y que hablándolo con ella es como, pero Martínez Sánchez reproducía la obra de arte, no era
una de sus principales características de su fotografía, pero sin embargo tenemos esta fotografía dentro de la colección que perteneció al archivo de Bernardino Montañés y que además se presenta como se presentaban las estampas. Si ustedes recuerdan las estampas, pues pone dibujado por, grabado por. Pues bien, en la parte inferior aquí pone pintado por, fotografiado por, ¿no? Estamos en una época todavía muy temprana de la fotografía que bebe de estos otros recursos anteriores. O ya en una fecha un poquito más avanzada, concretamente en 1890, esta otra obra de Juan Martínez Abades fue presentada a la Exposición Nacional de Bellas Artes y también ganó un segundo premio, pero les muestro el catálogo, porque si bien en el año 64 todavía los catálogos no incluían fotografía, aquí este catálogo del año 90 ya incluye la fotografía, por otro lado también editado por Lauren. ¿Por qué está incluida esta fotografía en la exposición? Esta fotografía pertenecía al archivo de Dioscoro Puebla, que tuvo una relación muy estrecha con Juan Martínez Abades, y se ve que Juan se sentía orgulloso de esta obra. No sabemos si justo en el momento de ganar el premio o un poquito antes, cuando la presentó a la exposición, mandó fotografiarla y tenemos esa inscripción manuscrita del año 90 dedicándoselo a su maestro. Por lo tanto, todas esas inscripciones para nosotros también son verdaderamente reseñables. Y hablando de autorías, les he mencionado a Lauren, les he mencionado a Lacoste, hemos hablado de Brown, pero no me he detenido en todas ellas, pero yo les animo a que busquen esas marcas, esos sellos. Los sellos a tinta generalmente están en el reverso y no se pueden ver, pero los sellos secos sí están en el anverso o simplemente las menciones impresas, porque son bastante las casas fotográficas presentes en la exposición. Pero si hay dos que requieren una mención especial, esas son la Casa Lauren, concretamente Juan Lauren, porque él se hacía llamar, era francés, pero se hacía llamar, castellanizó su nombre y se hacía llamar Juan Lauren. La evolución de esa firma fotográfica, que pocos años después se convierte en J. Lauren y compañía, y el sucesor de Lauren, el que compra su archivo y sigue enriqueciendo, que es José Lacoste, también francés de origen. Comenzamos por Lauren, del que no tenemos con seguridad una fotografía y que por eso les muestro esta caricatura en carte de visite con todos los utensilios del fotógrafo rodeándole. Ninguna de estas dos cartes de visite se conservan en la colección del museo. Una es de la Biblioteca Nacional y otra es del Museo de Historia de Madrid, pero me parecía necesario mostrar a estos dos personajes juntos. El primero, como les decía, el fotógrafo Juan Lauren, y el segundo, probablemente muchos de ustedes lo hayan reconocido, es Federico de Madrazo, director del museo en dos momentos, desde la década de los 60 y luego a final del siglo XIX, una persona interesada al máximo por todos los avances y también especialmente por la fotografía, y que él fue el que posibilitó la entrada de Lauren en la colección del Museo del Prado. Tenían una relación estrecha, ya se conocían de antes y indudablemente fue algo que tuvo mucho que ver el hecho de que Federico de Madrazo estuviese de director para que Lauren fuese el principal fotógrafo que reprodujo las obras del Museo del Prado. Junto con Federico de Madrazo hay otro personaje que, si hablamos de Lauren y su relación con el museo, es necesario mencionar, y es Benito Soriano Murillo. También es un personaje del entorno de Federico de Madrazo, también pintor, que fue subdirector del Museo de la Trinidad y que además, nuevamente en los documentos de archivo, rastreamos que hay un documento del año 63 en el que él solicita el permiso de reproducir las obras del Real Museo mediante la fotografía y la heliografía. Hasta donde sabemos, Benito Soriano Murillo no era fotógrafo. Probablemente, muy probablemente, él hizo la petición, pero el desarrollo del trabajo fue llevado a cabo por Lauren.
y sellos secos como este que vemos en pantalla y que aparece en muchas de las fotografías de la primera época de Lauren, que pone, no se ve muy bien, pero pone cuadros del Real Museo B.S.M. Benito Soriano Murillo, nos habla también de esa estrecha relación que indudablemente pues, beneficiaba también, por supuesto, al fotógrafo, que por otro lado era un verdadero personaje en la España del siglo XIX. Esta es una tarjeta comercial que debió repartir y debieron de existir muchas tarjetas con estas características, pero solo conocemos una que se conserva aquí en el museo, que apareció también de una manera bastante curiosa en el archivo del museo y que no solo es muy moderna, sino que nos da una cantidad ingente y valiosísima de información. La que más nos interesa es que habla de que tiene reproducción de los cuadros del Real Museo en castellano, en francés, en inglés. Nos habla también de que es anterior. La hemos fechado en torno al año 66, probablemente sea un poco anterior, pero en cualquier caso es anterior al 68, porque aparece, era fotógrafo de la reina y aparece la efigie de Isabel II y de San Francisco de Asís, pero fíjense también en esa modernidad de incluir un detalle del plano. Su estudio estaba en la carrera de San Jerónimo, indudablemente lo sitúa, pero sitúa el museo, un lugar que todo el mundo sabe dónde está y un lugar con el que a él se relacionaba. Y quizá muchas cosas son interesantes, pero fíjense también porque es la manera que tenemos de conocer cómo era ese estudio de fotografía Lauren a pie de calle. Conocemos ese estudio, pero en otras vistas un poco más generales y más lejanas, pero esta vista la desconocíamos hasta el conocimiento de esta tarjeta. Tarjeta en la que aparece un sello seco que nos habla de la técnica de la lectografía Lauren y que también podemos rastrear qué era eso de la lectografía a través de la prensa y que en el año 66 ya era una cosa perfectamente asentada. O también podemos rastrear, y sobre esta primera época me consta también que hay un estudio ahora en profundidad desde la Universidad Complutense de ahondar en esa primera época de la reproducción de la obra de arte, en la importancia de la obra de arte en esa primera época de Lauren. En el año 68 se publicitaba en prensa con una frase tan elocuente como, bueno, hablaba de sus reproducciones, pero decía: se recomienda particularmente a los inteligentes esta colección, única en su clase. Así que ya saben, si eran ustedes inteligentes en el año 68, compraban las fotos a Lauren. O luego en el año 69, bueno, pues nos habla que ya tenía 500 cuadros fotografiados. Digamos que era un trabajo que iba a buen ritmo. ¿Cómo nos ayuda también desde el punto de vista de la catalogación a fechar la reproducción de las obras de arte? Pues los catálogos del propio Lauren, que tenemos varios, algunos más detallados, otros menos, sobre todo a partir del año 66 ya empieza a detallarse de una manera más exhaustiva y además también bueno, pues podríamos hacer esa relación a partir del año 72 con los catálogos también publicados por el propio museo, por Pedro de Madrazo. Esa vinculación de Lauren con el museo la encontramos en algunas donaciones que hace él al propio museo y que en este inventario, que también pueden ver en la exposición, que era como un asiento de las cosas que llegaban, de los elementos, las obras que entraban en el archivo del museo, se encuentra esta reseña. No es la única fotografía, hay otras, pero concretamente la 129 dice que Lauren ha donado un álbum de las alhajas del Tesoro del Delfín. Nuevamente, fíjense la importancia del Tesoro del Delfín en la segunda mitad del 19. Bien, pues esa breve mención aquí, en una última línea, se corresponde con la etiqueta que tiene ese álbum, que también pueden ver ustedes
ustedes en la exposición cerrado para ver la etiqueta, pero que en web lo pueden ver. Si tuviesen la posibilidad de abrirlo, podrían deleitarse con la excelente calidad de conservación de las fotografías, que esa era una precisamente de las características de los álbumes. ¿Por qué se guardaban las fotografías en álbumes? Para el coleccionismo, pero también para su conservación. Como no hemos podido mostrar el contenido del álbum y como ese rótulo de Museo Nacional de Pintura y Escultura no hace referencia a lo que realmente contiene y, como les decía, en la exposición no se puede ver abierto, junto al álbum se muestra esta otra fotografía con un estado de conservación mucho peor, pero que también se conservaba en el archivo del museo y que tuvo un uso utilitario, documental, editorial, un uso interno. Fíjense cómo está pintada en el anverso, pero si nos fijamos nuevamente en el reverso, una cantidad ingente de información que nos habla, por ejemplo, de cómo esta pieza desapareció del museo en un robo que sufrió el Tesoro del Delfín a comienzos del siglo XX y que supuso una reorganización de toda la numeración precisamente de ese conjunto. Bien, pues a eso responden todas estas anotaciones que no podemos ver en la exposición, pero que yo les muestro ahora aquí. Y la última obra que cierra ya la exposición, en realidad son dos, y nos habla de la continuación de esa labor que hizo Lauren y que fue seguida o continuada por José Lacoste. José Lacoste, en el año 1901, hace una petición al museo en la que solicita poder vender las fotografías. Ya estaba trabajando en el museo, estaba fotografiando nuevamente la colección y lo que pide es poder vender sus fotografías dentro del propio museo. Esa solicitud llega a buen puerto, se le concede este permiso y esa solicitud, el manuscrito, pueden verlo en la sala. Es curioso fijarse que lo solicita como Monsieur Lacoste, pero sin embargo él hace referencia a que es la antigua Casa Lauren. Indudablemente en 1901 Lacoste no era todavía demasiado conocido, pero el bagaje de la Casa Lauren era una casa muy importante a lo largo de muchas décadas. Entonces, él se sirve de esa tradición que de alguna forma pretende continuar. Y esa tienda, ese establecimiento fotográfico, tenemos la suerte de contar con varias fotografías que lo reproducen. Es esta pequeña puerta a la que se accedía por la Galería Central, que actualmente es la puerta que da acceso a esa pequeña cafetería que hay en la Galería Jónica y que aparece cerrada, pero que si ampliamos un poquitín en la parte central de una de las hojas de la puerta había esta llamada de atención junto con un cartel en la que podía leerse fotografías y copias del Real Museo. Por lo tanto, Lacoste consiguió su objetivo, situó el establecimiento de venta de las propias fotografías que ya se vendían anteriormente, pero no de una manera tan regularizada dentro del propio museo y que a partir de ese momento y prácticamente hasta nuestros días posibilitó que esos pedacitos de museo formen parte de las colecciones de muchos visitantes que llegaban al Prado y querían llevarse ese trocito a modo de recuerdo, de estudio, de simplemente deleite para sus ojos cuando estuviesen de regreso en casa. Bien, esta es la razón
que da sentido a ese subtítulo, la fotografía como memoria compartida, esa fotografía que empieza en un establecimiento como este, que anteriormente había estado en otros establecimientos previos y que continúa probablemente hoy en día con las postales que todos nosotros podemos comprar en la tienda del museo. Muchas gracias.